vamos a irnos hidratando. No me equivoco, les recuerdo que el recorrido es aproximadamente de unos 2 kilómetros. Es un sendero pues relativamente corto, ¿cierto? ¿Pero ustedes qué? ¿Qué observaron en el recorrido? ¿Qué me dicen sus percepciones? Quiero escucharlos. Muy delicioso. Muchas plantas, ¿cierto? Si nos ponemos a contar Muy las cerrado, que muy... morimos. Morimos y nos ponemos a contar las especies, ¿cierto? Mucha biodiversidad, ¿cierto? Es lo que tenemos que, es la tarea de nosotros, ¿cierto? Cuidarla, preservarla, decirle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, hey, allá tenemos una fábrica de agua dulce. Imagínense. ¿Por qué están saliendo las mariposas? Porque tenemos sol. Ellas salen a recuperar energía por el sol. Pues ahorita no sé si vieron unas que están allí más abajo, están en plena cúpula, y estaban unidas. Pueden demorarse hasta más de, ¿cuántas? 10 horas, ¿cierto? Depende de la especie. ¿A cuántos huevos? ¿Para cuántos huevos? Muchos, ¿cierto? Depende también de la especie. Hay unas que pueden poner un huevo o dos, hay otras que pueden poner 60, 80 huevos, dependiendo de la especie. Bueno, todas las partes del bosque son indispensables. Todas las hojas, las flores, las aves están cumpliendo una función. No están aquí porque sobren ni porque les tocó, ¿cierto? Yo les quiero hablar de algo. María Palito le dice. Ahora aquí tenemos el ¿qué? María Palito. Va María Palito, vaya que la enseña algo. Vaya, para que aprenda mami en la escuela. Un animalito. Tiene varios nombres. A lo lindo, pase un Bueno, palito. digamos, en este momento podemos ver, digamos, algo que me llamó la atención y creo que a todos ustedes fue la cantidad de hojas que vimos en el suelo, ¿cierto? Todo esto se puede medir como la productividad del bosque, o sea, lo que el bosque está produciendo. En ciertas zonas donde se utilizan mucho, pues generalmente las comunidades utilizan fogones de leña, hay un proceso ahí que se llama la entrizaca, que es cuando la gente va al bosque por la leña para su uso cotidiano. Pero esto aparentemente no da problemas, pues aparentemente no repercute dentro del bosque, pero está afectando la tasa de productividad del bosque, o sea, la cantidad de materia orgánica que se va concentrando en el bosque. Esta es como proporcional a la edad del bosque como tal. Entonces, lo importante de esto es que esto va generando un tapiz, una capa general, ¿cierto? Donde se empieza a producir una descomposición por medio de algunos organismos, pues algunos microorganismos, y por medio también de los hongos. Ahorita también pudimos observar un árbol, un tronco caído lleno de hongos, ¿cierto? Entonces los hongos también son supremamente importantes porque ellos hacen esa tarea de desdoblamiento pues, de esa materia orgánica y la transforman rápidamente en alimento, por decirlo así, para las plantas, ¿cierto? O en elementos asimilables o oligoelementos para que las plantas los asimilen. Eso por un lado, pues dentro de la productividad del bosque, que sería la necromasa ocasionada por la hojarasca. Por eso vemos que el yarumo blanco, este es de la especie de las ecropias del yarumos, y se toma como bioindicador. Es muy fácil de reconocer a distancia por el color pues, que tiene, pero esto nos está diciendo que es un bioindicador, que el bosque aledaño al yarumo va a estar bien abonado, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces que él va a estar abonando generalmente, continuamente durante todo el año el suelo del bosque. Ese es por un lado, ¿cierto? Y por otro lado también podemos ver aquí pues, en el lugar la cantidad de especies pues, que hay de mariposas. Las mariposas también se toman como un organismo bioindicador. ¿Por qué son un organismo bioindicador? Porque ellas tienen una etapa, tienen 4 estadios, ¿cierto? Que son el huevo, después se vuelve una larva, después se vuelve una crisálida o pupa y por último se vuelve el adulto. Pero mientras están en larva, las mariposas dependen de X número de plantas, dependiendo también de la especie. Hay unas mariposas que pueden utilizar 4 o 5 plantas diferentes para poner sus huevos, porque tienen unas características especiales para poder criar ahí su especie. Hay otras que tienen un pool más estricto, digamos 1 o 2 especies. Entonces por eso las tomamos como organismos bioindicadores, ¿cierto? Entonces en este estadio se alimentan. Y ya cuando pasen adultos pasan a hacer otro tipo de funciones como las funciones polinizadoras.
visitando flor por flor, dependiendo pues de las especies también, pero entonces lo que podemos ver aquí generalmente es que a medida de cada mariposa que veamos diferente, podemos deducir que hay por lo menos unas 2 o 3 especies de plantas dentro del bosque. Entonces es una forma de medir. Si yo veo la blanca, entonces sé que hay 3 plantas diferentes dentro del bosque. Si veo la blanca y la naranja, entonces sé que hay 6 plantas diferentes dentro del bosque. Si veo la naranja, la blanca y una azul, me está diciendo que hay 9 especies diferentes dentro del bosque. Entonces es una forma de ir midiendo. A medida que yo veo el organismo, puedo deducir que hay las suficientes especies para que él pueda reproducirse dentro del bosque. Entonces por eso es supremamente importante ver la población de mariposas. Estas están diciendo cómo está un estado pues del ambiente, del medio ambiente. Digamos, uno pues más o menos deduce que tiene un impacto el lugar, ¿cierto? Como tal, tiene un cierto impacto. Pero por otro lado también estamos viendo las especies de mariposas que nos dicen que el lugar todavía tiene mucha estructura para poderse regenerar, todavía tiene mucha biodiversidad, gran cantidad de especies diferentes para poderse regenerar de nuevo. Si alguien tiene un aporte o alguna pregunta. Tío, no abundan las culebras. Digamos en estas zonas pueden haber culebras, pero son más bien pocas las especies de las zonas altas. Sí, yo me di cuenta que trajeron unas... Me gusta mucho pues porque personalmente me gustan mucho las serpientes. Entonces yo soy pues muy encargado de la parte en que cuando hablo con la comunidad local pues donde viven, siempre les pregunto sobre las serpientes, qué pasa si las ven. Lo primero que pasa es que machete inmediatamente y chao cabeza. Entonces para mí es muy importante que esas personas queden por lo menos con algo general en su mente de que no todas son malas, de que ellas no nos van a atacar así voluntariamente, que ellas si nos atacan es porque se ven estricta, pues porque no tienen otra opción. Exacto, están acosadas o las pisé muy cerquita o metí la mano en un talego y ahí estaba. Entonces ellas como tal no tienen unos ataques directos al humano así, bueno, yo voy a atacar al humano. Esa no es la posición pues que tienen ellas. Si nos encontramos con ellas es por casualidad, ¿cierto? Pero entonces lo que hay que ver ahí es que pues las serpientes tienen más miedo a nosotros que nosotros a las serpientes. Entonces lo primero que hay que hacer es, si uno le da miedo a las serpientes en el bosque, entonces pues tomes el espacio, camine un poquito más suave y de vez en cuando pisotee. De esa forma le está diciendo a los organismos del bosque que usted está ahí. Entonces si hay serpientes aledañas, ellas prefieren salir del camino que toparse con algún depredador, porque si no tomarían a uno. Entonces la función directa de esas especies es controlar las pequeñas